Ya, ya, vamos a abarcar en este repaso tres periodos claves. El indigenismo, que es un tema extenso, el indigenismo en el Perú, la generación del 50 y la generación del 60. ¿Ya? Esa va a ser la secuencia que vamos a seguir. ¿Ya? Y siempre recordando, pues, ¿no? Los puntos claves de cada tema. ¿Ya? A ver, comencemos con el tema del indigenismo en el Perú. Este tema es muy importante, chicos, en nuestro programa, porque no solamente pues, es hablar de las obras y los autores, sino es un tema que tiene como objetivo pues, crear una conciencia, ¿no? Acerca de nuestra sociedad, esta sociedad peruana donde se juntan todas las sangres, todas las razas, como decía Arguedas, ¿no? Y donde se busca pues dar a conocer, ¿no? Una realidad sobre todo respecto al mundo andino, para que éste sea pues comprendido, respetado y incorporado también pues no dentro de lo que es pues la nación, la idea de nación peruana, ¿no? Bien, este tema del indigenismo primero parte por considerar que el indigenismo en literatura tiene varios objetivos. Uno es denunciar la situación social del indígena, ¿sí? Una situación bastante lamentable que viene pues desde los tiempos coloniales, ¿no? A lo largo del tiempo el indígena ha sido víctima pues de explotación, de engaño, ¿no es cierto? De menosprecio. Entonces se busca denunciar esa problemática. Y dos, es revalorar la cultura andina, una cultura que existe, pero que sin embargo está pues desplazada, ¿no? Se busca pues dar a conocer toda la cultura andina, donde se incluyen pues sus costumbres, su folclore, sus creencias también, su visión mítica del mundo, ¿no? Dar a conocer eso, ¿no? Que muchas veces no se conoce, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y sobre esa temática, pues han intervenido escritores, pintores, fotógrafos, escultores, sociólogos, arqueólogos, ¿no? Todo con esa tarea, ¿no? De revalorar la cultura andina. Y ahora, este movimiento indigenista, recuerda que se da en el siglo XX, pero tuvo antecedentes en el siglo XIX, ¿no? Los antecedentes más cercanos son los del siglo XIX, ¿sí? Autores de la época realista, autores como González Prada, Clorinda Mato, en el siglo XIX defendieron al indio, ¿correcto? Denunciaron la explotación del indio, pero hay un pero ahí, ¿sí o no? Su mirada del indio era muy, digamos, hasta cierto punto sentimental, ¿no? O sea, ellos hablaban de indígenas desvalidos, indígenas que necesitaban que otros los defiendan porque por sí solos no se defienden, indígenas demasiado sumisos que agachan la cabeza, ¿no? Y que por sí solos no se defienden. Y otros tenían que defenderlos, que educarlos, ¿no? ¿Cómo se llama ese enfoque, chicos? ¿Cómo se llama ese enfoque que lo hemos eh, reiterado en varias ocasiones? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese enfoque de ver al indio como un menor de edad, desvalido, al cual hay que proteger y educar? Stephanie, muy bien. Enfoque paternalista. Ese es el enfoque de los autores del siglo XIX, los precursores del indigenismo, ¿no? Eso se nota, por ejemplo, en Ave sin Nido, ¿no? De Clorinda Mato. Se nota en el ensayo Nuestros Indios de González Prada, ¿no? Que defendió al indio a través del ensayo, ¿no? Pero con una mirada paternalista. El indigenismo supera eso. El indigenismo no busca ser paternalista. Los indigenistas dicen, el indio no quiere compasión, el indio quiere justicia, ¿no? Ellos van a hablar de una realidad del indio con personajes pues más reales también, ¿no? Con vicios, con virtudes, con toda su cultura, con todas sus luchas, ¿no? Ahora, sobre ya el indigenismo del siglo XX, hay que citar también antes de los autores más importantes, de, antes de Ciro Alegría, antes de Arguedas, hay que citar
autores como José Carlos Mariátegui. Recuerda que Mariátegui habló del indígena también en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ahí Mariátegui hace un análisis y plantea que el problema del indio no es la educación, no es que su raza, sino el problema del indio es socioeconómico, ¿no? Socioeconómico, vale decir, el problema es la tierra, el indio es despojado de la tierra, el indio ama la tierra, ¿sí? Incluso la considera una madre, una divinidad, ¿no? Ya pues, y como al indígena le quitan la tierra y lo vuelven sirviente, ahí comienza pues, ¿no? El problema del indio, la pobreza, la explotación, el menosprecio, ¿no? Entonces, Mariátegui hace ese análisis del problema del indio, socioeconómico. El problema es que Mariátegui vivió antes del auge, mucho, él muere antes de que se dé el apogeo del indigenismo. Mariátegui no pudo viajar a la sierra, no pudo contactarse con indígenas, no podía conocer, por tanto, la intimidad del indio. Pero sí, digamos que hizo un análisis impecable del problema del indio, ¿no? En sus ensayos, ¿no? Ahora, ya después de Mariátegui viene el iniciador del indigenismo, ¿no? ¿Quién inició, según la crítica, quién inició el indigenismo? A ver, fue un escritor que a la vez fue juez, era magistrado y escribió cuentos indigenistas. ¿Quién? Así es, mi estimada Stephanie, Enrique López Albújar. Enrique López Albújar inicia, ¿no? El indigenismo con un libro de cuentos que precisamente se llama Cuentos Andinos, ¿no? Cuentos Andinos. Allí ya no hay enfoque paternalista. Allí no aparecen indígenas idealizados, sino aparecen indígenas verdaderos, indígenas de carne y hueso, con vicios y virtudes, con todas sus costumbres, con todas sus creencias, ¿no? Eh, pero, hay un pero también, eh, su visión del indio todavía es, digamos, parcial, porque todos sus cuentos hablan de indígenas vinculados al tema del delito, indígenas que han robado, que han matado, que se han vengado, ¿no? Con escenas así muy violentas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te recomiendo que leas el cuento El campeón de la muerte. Claro, el clásico es Susana Hampi, ¿no? Pero hay otro cuento, El campeón de la muerte es un cuentazo, ¿ah? Ahí habla de un bandido que secuestró a una muchacha, según él estaba enamorado, estaba obsesionado con ella, la secuestró porque el padre se la negó, ¿no? Y ya pues la rapta y esta chica lo desprecia, pues, porque él es un bandido, vago, delincuente y todo, ¿no? Lo desprecia. ¿Y saben qué hizo? La mató, la descuartizó y la devolvió a su casa en un costal hecha pedazos. Su padre, que era un anciano indígena, así con su chullo, con su poncho, ¿no? Con sus más de 70 años encima, vio a su hija descuartizada y sintió gran dolor, rabia, impotencia de no poder enfrentarse a este delincuente y lo que va a hacer es vengarse. Él contrata a una especie de sicario de los Andes, un hombre que tenía una puntería insuperable, un hombre que tenía también una frialdad capaz de, pues, de descuartizar seres humanos, ¿no? Ya pues, ese sicario va a ser contratado para la venganza, y la venganza va a ser atroz. Ya, no digo más, no quiero spoilear la historia, ¿ya? Te invito a que la leas. Es un cuento, lo lees en 5 minutos. Se llama El campeón de la muerte, ¿ya? El campeón de la muerte. Y entonces, Enrique López te habla de indígenas vinculados a hechos violentos, a crímenes, a delitos. ¿Por qué? Porque el autor era juez, pues, entonces él solamente pudo conocer indígenas que estaban, digamos, infringiendo la ley, ¿no? Esa visión todavía es parcial.
¿no? No es una visión completa, amplia, total del indígena, pero por lo menos es realista y ya no hay paternalismo, ya no hay paternalismo. Bien, después ya vienen los autores del auge, del apogeo del indigenismo, Ciro Alegría y el taita José María Arguedas. Ellos son los más grandes indigenistas peruanos. Ellos conocen la intimidad del indio. Ellos conocen el pensamiento mítico del indio. Conocen todas sus creencias. Ellos han vivido en la sierra, han visto de cerca el problema del indio, ¿no? Pero cada uno tiene su estilo propio, ¿ah? Sí, cada uno tiene su estilo propio. Debido a la zona en que viven, pues, ¿no? Sabes que Alegría vive en la Sierra Norte y Arguedas vivió en la Sierra Sur. Y eso genera diferentes contextos, diferentes también estilos. Arguedas, por ejemplo, como muchas personas de la Sierra Sur, él domina el quechua. En cambio, Alegría vive en la Sierra Norte, donde la población andina habla castellano. Claro, un castellano andino, pero es castellano, ¿no? Arguedas domina el quechua. Si tú lees las obras de Arguedas, vas a encontrar la narración en castellano, pero incluye textos en quechua, que él los traduce para que tú lo entiendas. Él escribe en quechua y los traduce para que el lector lo entienda, ¿no? Incluye incluso canciones en quechua. En las novelas incluye canciones en quechua. Argueda fue el único escritor indigenista que empleó el quechua en la literatura, ¿ya? Además, otra diferencia, Alegría es 100% realista. Él describe la realidad del indio, la lucha del indio contra los gamonales, ¿no? O contra la naturaleza agresiva. Arguedas incorpora los mitos, las creencias, los hechos sobrenaturales, ¿no? Como parte de la realidad. O sea, esos mitos son aceptados como reales por los personajes andinos. ¿Cómo se llama esa técnica de presentar hechos míticos o sobrenaturales como si fuesen reales? A ver quién lo dice. ¿Cómo se llama ese estilo, ese recurso? Lo mítico como real. Ya, a ver, Estefan dice, animismo es una creencia, es como un mito, pues, ¿no? De que todo tiene vida, ya, pero eso, al aceptarse como real, toma un nombre. Así es, bien, Ángelo, lo real maravilloso, exacto, lo real maravilloso, así se llama la técnica, ¿no? Se incorpora lo mítico como parte de la realidad, ¿sí? De repente nosotros no lo creemos, pero ellos sí lo creen. Por tanto, para ellos es parte de la realidad. El hecho de que las piedras tengan vida, los trompos tengan vida, que los ríos sean como dioses, que los cerros sean también dioses tutelares que protegen a los pueblos o los castigan, de que hayan seres mágicos o demonios en los lagos. Todo eso corresponde a los mitos, ¿no? Del mundo andino y que van a ser aceptados como naturales o reales, ¿no? Eso es lo real maravilloso, ¿no? Entonces, Argueda se distinguió de Ciro Alegría por utilizar lo real maravilloso, ¿ya? Muy bien, vamos ahora sí, habiendo hecho estos alcances, estos énfasis, vamos a continuar ahora sí con las preguntas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, chicos, mando las preguntas, leanlas bien y eh, envían sus claves, ¿ah? Para comentar. Ya, a ver, está. La primera pregunta. Señale la secuencia verdadero o falso correcta respecto al indigenismo en el Perú. Ya, a ver, aquí hay 4 enunciados. Ustedes me dicen si es verdadero o falso, ¿ah? Veamos, la primera. El indigenismo literario se manifestó principalmente en el género épico a través de la novela y el cuento. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Esto es verdadero o es falso? Claro, así es, Mariluz, muy bien, es verdadero. Si tú haces un recuento de obras, vas a encontrar novelas y cuentos. Claro, El mundo de Sancho y Ajeno es una novela. Los ríos profundos es novela. Pero Guarmacuyay de Arguedas es un cuento.
Ushanan Hampi, de Enrique López, es un cuento, ¿no? Calixto Garmendia, ¿no? Es cuento. O sea, sí se trabaja el cuento y la novela, y todo eso corresponde al género épico o narrativo. Es correcto. El indigenismo se manifestó en el género épico o narrativo. Y entonces la primera era verdadera. Dos, la revista Mauta, fundada por José Carlos Mariátegui, solo desarrolló temas indigenistas. Ya, eso de solo ya me hace dudar, ¿sí? ¿No? Ya me hace sospechar algo. Y lo no común es que aquí, si estás en duda, pases a la siguiente y luego al final vas a completar la información, ¿no? Ya, pero si analizamos ahora esta segunda, la revista Mauta fue una revista cultural fundada por Mariátegui, donde él aborda múltiples temas, temas políticos, temas sociales, temas artísticos, temas científicos también. Aborda todo tipo de temas, incluso hay noticias internacionales. O sea, no solamente habla de temas indigenistas. Sí, es un tema importante, la situación del indígena, pero no es el único tema, ¿ya? Entonces esto de acá es falso. 3. Enrique López Albújar escribió cuentos de temática indigenista, pero con una visión aún parcial del indio. ¿Verdadero o falso? Estamos en la 3, ¿ah? ¿Es verdadero o es falso? Es falso. No, es verdadero. Es verdadero, chicos. Dice, escribió cuentos indigenistas, pero con una visión parcial. Claro, parcial, ¿por qué? Porque él no te muestra la totalidad del mundo indígena. Solamente indígenas que han cometido delitos. Y tú no puedes generalizar, pues, que todos los indígenas son violentos o son rebeldes, ¿no? ¿No? Entonces su mirada todavía es parcial, ¿no? Es parcial, no es completa, no es total, ¿no? Esto sería verdadero, ¿ah? Es verdadero eso. La 4. Manuel González Prada es un antecedente precursor del indigenismo a través de la novela social. Mm, precursor del indigenismo a través de la novela social. Ya, de esta depende, ¿ah? Si tú dices verdadero, la clave será la D, y si dices falso, la clave sería la C, ¿no? Todo depende de esta. A ver, ¿fue precursor del indigenismo? Eso sí lo sabemos, ¿correcto? No hay duda ahí. A través de la novela social. A ver, pregúntate, ¿González Prada hizo novelas? ¿González Prada escribió novelas sobre el mundo andino, novelas indigenistas? No, pues, ¿en qué género destacó González Prada, chicos? ¿Ah? ¿Cuál era su género favorito? ¿Cuál era su fuerte? Manuel González Prada fue ensayista, ensayista, el mejor ensayista del siglo XIX. ¿Ah? También hizo poesía en su juventud, pero eso no es pues lo mejor de su profesión. Su poesía fue algo fugaz, ¿no? Él es principalmente ensayista. Él no hizo ni una novela, no ha escrito ninguna novela. Él cultivó el ensayo, ¿ya? En el ensayo defendió al indio, ¿ya? Entonces, esto sería falso. Ahora sí, la clave finalmente sería C de cerebro, ¿correcto? Sale la C. Secuencia verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, esa era la secuencia correcta. Ya, entonces, en conclusión, González Prada no hizo novelas, hizo ensayos. En la 3, López Albújar habla del mundo andino con realismo, pero su visión es parcial todavía, ¿no? La visión completa viene con Ciro Alegría y con Arguedas, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos a la pregunta 2. Pregunta 2. Ya, sobre el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Marque la afirmación correcta en base al texto, al fragmento que vemos aquí, ¿ya? A ver, leamos el texto. El viejo Chauqui había dicho además, cada día pa' pena del indio hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas, arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho,
es que algo está torcido. Y si existe ley, es solo la que sirve para fregarnos. Nota ahí el lenguaje, también el lenguaje popular, ese castellano del campesino, ¿no? De la Sierra Norte, cuando dice pa' pena, ¿no? Hacendao, ¿no? Pa' fregarnos, ¿no? O sea, no es un castellano estándar oculto, es el castellano popular, el castellano de la región, ¿no? Y ahora, ¿de qué habla este fragmento? Mira, ¿de qué habla este fragmento? Dice, cada día pa' pena del indio, o sea, para pena, sufrimiento del indio, hay menos comunidades. ¿Por qué? Porque están siendo desaparecidas o destruidas por los gamonales. Dice que los gamonales usan la ley para arrebatarle sus tierras, ¿no? La ley solo sirve para fregarnos, dice el indígena Chauqui, ¿no? La ley nos perjudica, el hacendado usa la ley para perjudicarnos, para quitarnos la tierra y volvernos sirvientes, ¿no? Eso es lo que se transmite en este fragmento, ¿correcto? Ya, entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Me están pidiendo lo correcto sobre el texto leído. Entonces ahí obviamente vas descartando, ¿no? ¿Será la A? ¿Valora la comunidad como un espacio de fraternidad? ¿Habla de eso? En el texto no menciona para nada que la comunidad sea un lugar de fraternidad. Está hablando de que estas comunidades son arrebatadas por los gamonales nada más, ¿no? Tienes que basarte en el texto, ¿ah? Solo en el texto. La B, plantea la realidad del mundo andino a partir de una actitud animista. Animista es la creencia de darle vida a las rocas, a los ríos, a todo lo que no tenga vida, y si le dan vida, a eso se llama animismo, ¿no? Pero aquí no hablan de eso, ¿ah? El texto no habla de animismo. Denuncia la aniquilación de la comunidad campesina y del indígena. ¿Sí o no? Claro, este es un reclamo, es una denuncia de cómo las comunidades son destruidas o arrebatadas por los gamonales, ¿no? Donde el indígena se ve pues muy, muy perjudicado al punto de que se vuelve un sirviente del gamonal en la hacienda, ¿no? O sea, la comunidad deja de ser comunidad y pasa a ser parte de la hacienda, donde el indígena obviamente va a sufrir explotación y maltrato, ¿no? Y entonces la clave correcta sería la C, pues, ¿no? La C. 2C. Ajá, bien Stephanie, bien Christine. Vamos a la 3. Pregunta 3. En la novela El mundo es ancho y ajeno, el personaje Bismarck Ruiz representa. A ver, ¿quién era Bismarck Ruiz en la novela El mundo es ancho y ajeno? A ver, ¿era un hacendado? ¿Era un abogado? ¿Era un líder indígena? ¿Era un bandido indígena? ¿Quién era Bismarck Ruiz? Claro, así es, Stephanie, era un abogado, pero no un abogado, digamos, ético, no, 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 era un abogado corrupto, ¿no? Se supone que él tenía que defender a la comunidad. Al comienzo lo hizo, porque le pagaron, pues, ¿no? Le pagaron lo que él pidió. Hasta que el gamonal Álvaro Menábar lo, lo visita y le ofrece dinero para que se ponga de su lado. Le puso 5.000 soles en la mesa y el abogado agarró el dinero y dijo, estoy a su servicio, señor. De tal modo que este mismo Ruiz finge defender a la comunidad y no los defiende, más bien los traiciona. El día del juicio no los defendió, habló puras tonterías, nada legal, nada de leyes, nada de, de recursos pues que amparen al indígena. Más bien aceptó lo que dijo el juez, que también estaba comprado, ¿no? ¿No? No hizo ninguna apelación, no quiso eh, que esto pues lo vea otro tribunal, simplemente aceptó porque el Gamonal le había pagado, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un abogado que se deja corromper, un abogado que traiciona, ¿no? Al indio y se pone en favor del Gamonal, ¿no? ¿Sí? Entonces, la respuesta es evidente, pues chicos, ¿no? Ajá, Stephanie.
Se iba con su amante. Ah, sí, pues este abogado tenía a su amante. Ella es la que también lo convence, acepta el trato con el gamonal. Después nos vamos de vacaciones a Lima, le decían, ¿no? Vamos a las playas de Lima. Ya, pues al final este tipo finalmente termina eh, traicionando a la comunidad y poniéndose del lado del gamonal, ¿no? Listo, clave correcta, dedo, ¿sí? Vilma Ruiz representa el aparato de justicia que está al servicio de los gamonales. O sea, la ley al servicio del gamonal, que es un tema clave de esta novela, ¿no? Junto con el tema de la lucha por la tierra, otro tema visible en esta obra es la ley al servicio de los gamonales, ¿no? Y que perjudica a los indígenas, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, esta pregunta es sobre los ríos profundos de Arguedas, ¿no? Dice, con respecto al fragmento anterior de la novela Los ríos profundos, marque la alternativa correcta. A ver, leamos el texto. Dice, en los campos templados o fríos, la voz humana o la de las aves es llevada por el viento a grandes distancias. Sin embargo, bajo el sol denso, el canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña. Parecía tener agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de su voz delgada, y toda la tierra ese piso arenoso del que parecía brotar. Ya, a ver si nuevamente damos un vistazo. Está hablando, primero dice que la voz humana allá en la sierra, en el campo, cuando uno grita una palabra, dice que ésta se propaga con el viento a largas distancias, ¿no? Y luego habla del zumbayu. Todos sabemos que el zumbayu es un trompo, un juguete, un trompo. Pero este trompo, según la obra, tiene vida y tiene poderes incluso, ¿no? Mira lo que dice acá. El canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña. Parecía tener agudo filo. Todo el aire debía estar hinchado de su voz, o sea, la voz del trompo, ¿no? Y toda la tierra también estaba henchida, porque hay una coma elíptica, estaba henchida, ¿no? Ese piso arenoso del que parecía brotar. O sea, habla del trompo que canta, el trompo que tiene voz, el trompo que emociona al aire y a toda la tierra, ¿no? Ya, eso es lo que dice el texto. Ahora, voy descartando las alternativas, ¿no? Se aprecia una mirada del mundo a partir de la cosmovisión citadina. Cosmovisión citadina es la visión del hombre de la ciudad. Y aquí lo que se ve es la cosmovisión andina, del hombre andino, el hombre de la sierra, que tiene creencias, pues, ¿no? Descartamos la A por citadina. La B dice, destaca el animismo como característica principal del Zumbayo. Ya hemos dicho, tú también lo dijiste, que el animismo tiene que ver con darle vida a los objetos, a las cosas inanimadas. Claro, el trompo es un objeto. Sin embargo, aquí dice que canta, que tiene voz, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Sí es cierto que le da vida. En otros pasajes incluso dice que el trompo salta, que el trompo habla, que el trompo lleva mensajes, que lleva mensajes. ¿Qué? ¿Cómo va a llevar mensajes? O sea, lo ven como si tuviese vida, ¿no? Incluso tiene poderes, ¿no? Ya pues, eso es un ejemplo del animismo, que es parte, ¿no? De la cosmovisión andina, de los mitos, de las creencias del mundo andino, ¿no? La C se descarta por occidental. Estas creencias no son del mundo occidental. El mundo occidental es el mundo europeo traído por los españoles, ¿no? La D también se descarta porque dice urbe, el hombre andino con la urbe. La urbe es la ciudad moderna. No, para aquí el escenario es la sierra, no es la ciudad moderna, ¿no? Listo, por lo tanto, la clave era la B, claro, por supuesto, profesor, dice, ¿no? Muy bien, la B. A ver, ponemos la clave. Ahí está, B. Listo, sigamos. Pregunta 5. Ya, a ver, en esta pregunta,
mm, nos piden evidenciar el tema, ¿no? El tema. Ya, el tema. A ver, Stephanie, ¿nos puedes leer el texto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos ayudas con la lectura del texto? Que me estoy Sí, quedando medio profesor. ronco. Sí, A ver. Taita, le dije en quechua al indio, tú eres cusqueño. Manán, contestó de la hacienda. Tenía un poncho raído, muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Abracé a mi padre. Cuando prendió la luz de la lámpara, el perfume del cedrón llegaba hasta nosotros. No pude contener el llanto. Lloré como al borde de un gran lago desconocido. Del fragmento citado de los ríos profundos, ¿qué tema se puede evidenciar? Gracias, profesor. Listo, gracias Stephanie a ti, gracias por tu lectura. Ya, este es un fragmento de Los ríos profundos, ¿no? Y nota que el narrador habla en primera persona. Dice, ¿no? Le dije, abracé a mi padre, lloré. El narrador habla en primera persona. Es que esta novela tiene un narrador protagonista. A ver, ¿cómo se llama ese niño narrador? ¿Ah? ¿Cómo se llama el niño que narra esta historia? De los ríos Maestro, profundos. profesor. Ernesto, claro, está hablando Ernesto. Ernesto aquí narra una experiencia que él vio en una hacienda, ¿no? Ernesto pregunta, dice, Taita, que es señor en quechua, ¿no? Taita, le dije en quechua al indio, ¿tú eres cusqueño? Le está preguntando Ernesto al indígena, ¿no? ¿Tú eres cusqueño? Y él responde, Manan, que traducido es no, ¿no? Manan, no, contestó. ¿Y qué respondió luego? De la hacienda. O sea, cuando le preguntan, ¿tú eres cusqueño? No, yo soy de la hacienda. O sea, esta respuesta, fíjate, decir soy de la hacienda, es como decir yo soy una pertenencia de esta hacienda. Yo soy un objeto que le pertenece a mi patrón, a un hacendado. O sea, aquí hablan de un indígena que no tiene libertad, que no es dueño de sí mismo, que no tiene un origen, sino es simplemente un objeto que pertenece a una hacienda. Ahora, continúa y dice, tenía un poncho raído muy corto. O sea, un poncho raído es un poncho así todo viejo, todo ya pues así roto, ¿no? Viejo y roto y muy corto, que apenas le cubría, pues, ¿no? Y dice que él se inclina y pide licencia, pide permiso para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. ¿Te imaginas eso? El indígena que agacha su cabeza, siempre está así agachado, triste. ¿Por qué será, chicos? Y el niño dice que abrazó a su padre y se puso a llorar. Ernesto se pone a llorar al ver a este indio. ¿Por qué? ¿Por qué llora Ernesto? ¿Por qué crees que llora? Obviamente algo lo ha conmovido, ¿no? Le da pena, ¿sí o no? Le da pena ver a este indio tan pobre, a este indio tan aplastado por el hacendado, que se considera un objeto, ¿no? Un objeto que pertenece a la hacienda, que viste en forma muy, muy mísera, ¿no? En otros pasajes se ve al indio sin zapatos, así todo, con su ropa vieja, rota, siempre triste, ¿no? ¿Ya? Entonces Ernesto ha notado esta realidad del indígena y por eso a él le da pena y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque Ernesto se acuerda que a él lo criaron indígenas y él quería mucho a los indígenas y le duele ver esta realidad del indígena, ¿no? Por eso que él llora, ¿no? Ya a ver, ¿cuál es el tema que se ha evidenciado? A ver, ¿qué marcamos ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave? O sea, ¿cuál es el tema que se ha notado en este fragmento? A ver, desarraigo cultural es cuando te sacan de tu raíz, te llevan a otro lugar donde te sientes así medio que extraño, desubicado, ¿no? La B dice la condición oprimida del indio.
Ah, eso sí se entiende literalmente, ¿no? Condición oprimida, el indio está oprimido, está explotado, está pobre, ¿no? Por un sistema eh, injusto, digamos, ¿no? Puede ser, ¿ah? Esa creo que es, ¿no? A ver, por si acaso sigo leyendo la exaltación de lo andino. Exalta lo andino, o sea, elogia lo andino. En este fragmento no se habla de eso. Sentimiento indígena podría ser, ¿no? Aunque el sentimiento aquí no es del indígena. Ernesto es indígena, chicos. Ernesto no es indígena. Ernesto es un niño blanco. Su padre es un abogado criollo, ¿no? Su madre es una hacendada que ya murió, pues, ¿no? Pero él no es indígena. Otra cosa es que él se identifica con los indígenas. El sentimiento aquí de llorar, de sentir pena, no es del indígena, es del niño Ernesto. Y él, repito, no es indígena. ¿Ya? Entonces no podría ser la D que dice sentimiento indígena. La respuesta únicamente era la B, la condición oprimida del indio. Ernesto está comprobando que el indio está oprimido, que el indio está aplastado, que siempre, aquí lo vemos pues pobre, como objeto de una hacienda, que siempre agachado, siempre inclinando su cabeza, porque así lo han convertido, pues, ¿no? Tanto maltrato, tanto menosprecio hace que el indio siempre se considera inferior, pues, ¿no? Bien, entonces clave B de beso. Bien, vamos a ver ahora preguntas de generación del 50, otro tema clave en la literatura peruana, generación del 50. ¿Ya? Esta es la etapa en que ya se supera el tema indigenista y aparece una nueva tendencia literaria que habla de la ciudad. ¿Cómo se llama la tendencia literaria que habla de la ciudad? Bueno, tiene varios nombres, ¿no? Se le puede llamar simplemente narrativa urbana, o también se le llama realismo urbano, o también se le puede llamar neorealismo. Es lo mismo, ¿eh? Neorealismo, realismo urbano o narrativa urbana. O sea, la idea es hablar ahora de la ciudad como nuevo escenario de la literatura, ¿no? Y justamente en esta época surge el realismo urbano, ¿no? En los años 50, a raíz pues de este contexto que se vivió en los años 50, ¿sí? Recuerda que en esta época se produce la migración masiva del campo a la ciudad, ¿sí? Lima va a ser conquistada por cientos, miles, ¿no? de migrantes que llegaron, sobre todo de la zona andina, a la ciudad, ¿no? Y esto trajo pues una serie de cambios y problemas en la ciudad, ¿sí? La superpoblación, ¿no? La falta de vivienda, por eso que surgen las barriadas, eran invasiones en las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? La falta de trabajo, la discriminación al migrante, ¿no? Eh, y justamente la nueva temática sobre la barriada y los migrantes en la ciudad, ¿no? Entonces, el 50 trae eso, chicos, el realismo urbano. Claro que también hay poesía, ¿sí? Hay poesía en esta época, pero lo más dominante fue la narrativa urbana o realismo urbano. A ver, ¿qué autores están en esta época, chicos? A ver, mencionen representantes. Menciona un representante de la generación del 50. Ahí en la imagen está uno, de espaldas, ese flaco que fuma cigarros y es un gran cuentista, ¿no? Así es, nuestro amigo Julio Ramón, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, el mejor cuentista que ha dado el Perú. Fue el más notable narrador de su generación, obviamente, ¿no? Claro, ya, a ver, ya no es el único. ¿Qué otros autores están en esta época? A ver, hay uno que fue el primero en hablar de la barriada, el primer escritor que habló de la barriada y del migrante en nuestra literatura, antes que Ribeiro, claro, ¿no? ¿Quién inició el tema de la barriada en la literatura peruana? A ver, se llamaba Enrique, claro, Mariluz, muy bien, Enrique Congrains, ¿no? Enrique Congrains habló por primera vez de la barriada en su libro
Lima, hora cero. ¿Ya? Lima, hora cero. Y así otros autores podemos citar a Osvaldo Reynoso, a Carlos Eduardo Zabaleta, a Sebastián Salazar Bondi. Ah, y también poetas, claro, en esta época también tenemos poetas. Por ejemplo, en esta época vivió y escribió, ¿no? Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela, la voz femenina de los años 50. Alejandro Romualdo, otro gran poeta de ese tiempo. Bien, fue todo un conjunto, pues un conjunto de narradores y poetas eh, que vieron esta realidad de la migración y todos los cambios y problemas de la ciudad. A ver, nos comenta Cristín Vallejo. No, Vallejo vivió antes. Vallejo vivió en la década del 20, o sea, en la época vanguardista, en la etapa vanguardista. ¿Ya? Eh, entonces, él es de la vanguardia peruana, que es mucho antes de la generación del 50. Entonces, él publica, por ejemplo, Trilce en 1922. ¿No? Entonces, más o menos, hasta una idea ahí, él es de la década del 20, la década del 20, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, aquí el autor clave es Ribeiro, ¿sí? Ribeiro, que escribió una obra voluminosa de cuentos, ¿no? Donde habla de los marginados, de los que no son escuchados. ¿Cómo se llama esa obra, chicos? A ver, díganos, la obra Cumbre de Ribeiro, donde habla de los marginados, de los olvidados, ¿no? ¿Cómo se llama esa colección? El nombre de todos sus cuentos. O sea, todos los cuentos se juntan en uno solo. Los gallinazos es un cuento que es parte de esta colección. La pregunta es, ¿cómo se llama la colección completa? La compilación o colección de cuentos de Ribeiro, donde sus personajes siempre son pues marginados, olvidados, no escuchados, ¿no? Y que fracasan, ¿no? Así es. Ahora sí, la palabra del mudo. Muy bien, la palabra del mudo. Y dentro de la palabra del mudo están pues cuentos inolvidables como Los gallinazos sin plumas, Alienación, Al pie del acantilado, La botella de chicha, etcétera, etcétera, ¿no? El cuento emblemático y el que nos piden para postular es Los gallinazos sin plumas, ¿no? ¿No? Ese cuento que retrata muy bien el tema de la marginalidad, o sea, de la pobreza extrema, ¿no? Y de la explotación infantil, ¿no? La explotación de niños, ¿sí? Y sobre todo ahí tienes que recordar mucho la metáfora del cerdo pascual, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese cerdo que cría el abuelo, ¿no? Cuyo plan es engordarlo para venderlo, ¿no? Él obliga a los nietos a traer comida para el chancho porque ve en ese chancho su posible fortuna, su posible ganancia, ¿no? Ese chancho crece a costa del trabajo de estos niños. Estos chicos no les pagan nada. Trabajar sin pago y con maltrato, eso es explotación, ¿sí o no? Ahí se ve el tema de la explotación infantil. O sea, por culpa de este cerdo pascual, estos chicos son explotados, ¿sí? Son explotados. Este chancho crece a costa del trabajo sacrificado de estos niños, ¿no? ¿Sí? Pero además, este chancho representa una esperanza económica, ¿no? Una esperanza de ganar dinero para el abuelo, ¿no? Para el abuelo. Cosa que no se cumple, ¿no? Este chancho es voraz, arrasa con los desperdicios, arrasa hasta con la mascota de los niños, se come al perrito y hasta termina devorando al propio abuelo, ¿no? Es voraz, ¿no? Bien, entonces hay aquí una metáfora, pues, ¿no? De la ciudad moderna, ¿no? La ciudad capitalista que crece a costa del sacrificio de mucha gente humilde, ¿no? Muy bien, vamos a revisar preguntas sobre generación del 50. Y ahí está la primera pregunta, sería pregunta 6. Con respecto a los grandes cambios que ocurren en la década del 50 y que sirven como contexto a los autores de esta generación,
Identifique la alternativa correcta. Allá, la pregunta es sobre el contexto, ¿no?, que va a influir en los autores del 50. ¿No? ¿Cuál de estas tiene que ver con el contexto de los años 50? Ya, listo, listos. A ver, los leo. Sobre el contexto del 50, a ver, Cristín nos dice la D. La D. A ver, ¿qué dicen los demás? Manden su clave, pues, chicos, para sobre eso también hacer las aclaraciones. El contexto del 50, ¿será la D o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es o no es la D? A ver, parece que hay dudas. ¿Faltan datos, profesor? No, ahí está. Ya sabemos el contexto 50. ¿Qué pasó en el 50? La migración del campo a la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el campo había, pues, falta de trabajo, no habían hospitales ni colegios. En cambio, en Lima había todo eso, había trabajo, había hospitales, colegios, había una esperanza de progreso, ¿sí o no? Cosa que no había en la sierra, ¿no? Entonces, Lima estaba moderna, estaba atractiva, entonces se da la migración, ¿no? Ya, ahora, mira, la D dice la explosión demográfica promueve las migraciones al campo. La explosión demográfica, o sea, la superpoblación provoca la migración al campo. No, no es así, ¿ah? Primero que primero que la migración no es al campo, es a la ciudad. La gente va del campo a la ciudad buscando progreso, ¿sí o no? Y como migran en gran cantidad, se produce superpoblación o explosión demográfica. ¿Ya? Entonces la D no es la idea, no es la idea, digamos, lógica. ¿Ya? La migración es a la ciudad y eso provoca la explosión demográfica, ¿no? Ya, descartamos la D. La C también se descarta porque no gobierno Leguía. ¿Quién gobernaba en los años 50? Odría, pues, ¿no? Manuel Odría, el dictador Odría, ¿no? Ya nos quedan dos opciones, la A o la B. Está entre esas, ¿ah? Entre la A y la B, la idea correcta sobre el contexto del 50, no puede ser la A porque me dice la zona rural sufre cambios por efecto de la modernización. La zona rural es la zona campesina, en este caso la sierra, ¿no? La sierra sufre cambios por la modernización. No, en esa época lo que se moderniza es Lima nada más. El campo sigue en el olvido, ¿no? Lo que se moderniza es Lima con edificios para colegios, hospitales, ¿no? Grandes avenidas, ¿no? Parques, ¿no? Entonces la A se descarta porque los cambios, la modernización no se da en la zona rural, sino en Lima. La B sí es correcta.
dice registra personajes y problemas que trajo la migración masiva. Eso es cierto. La migración tan masiva y descontrolada provocó una serie de cambios y problemas en la ciudad. Y la literatura capta eso, capta los problemas de la ciudad, la vida de los migrantes en la ciudad, ¿no? En estos nuevos sectores llamados barriadas, ¿no? Muy bien, la clave era la B, ¿sí? De acuerdo a todos, es la B. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta sobre Blanca Varela. Recuerda que ella también fue representante de la generación del 50 en el terreno de la poesía. Ella fue poeta, la más notable poeta de su generación, ¿ya? Y una mujer que rompe esquemas, ¿ah? Mira, normalmente las mujeres que eran poetas, ¿de qué hablaban? De sentimientos, de penas de amor, ¿no? De lo que ellas pues habían sufrido en el plano sentimental, ¿no? Blanca Varela nunca habla de eso. Ella evita los temas sentimentales, los temas melodramáticos, de que mi novio me dejó, que se fue con otra, pero igual lo sigo queriendo. No, 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 ella no habla de eso, ¿ah? Ella jamás habla de eso. Ella tiene un estilo que viene de Europa, se llama existencialismo, ¿ya? Ella es una poeta existencialista, que era la filosofía de moda en esos años 50, pues, ¿no? Tanto en Europa como en América también, ¿no? ¿Ya? Y bajo esa filosofía él escribía, pues, poesía sobre la vida cotidiana, esa vida, pues, que tiene sus cosas buenas, pero también muchas cosas malas o muchas cosas eh, que nos hacen a veces sentir que la vida no tiene sentido, que la vida es cruel, ¿no? Y nota el poema. Mira lo que dice Blanca Varela. Dice, ah, Señor, qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca, de aquel intolerable mediodía en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronado de moscas, pasó la vida. Ah, fíjate lo que dice, ¿no? Qué horrible dolor en los ojos, qué amargura en la boca, ¿no? Mi vida pasó coronada de moscas. ¿Te imaginas eso? Su vida pasó coronada de moscas. Mm, no es una mirada alegre, no es una mirada optimista de la vida, ¿no? Al contrario, ¿sí o no? Justamente eso es una de de las, los enfoques que se tienen en el existencialismo, la vida pasajera, la vida, ¿no? Cruda, que termina con la muerte y no hay nada más, ¿no? Esa es la mirada del existencialismo, ¿no? A ver, ¿cuál sería la idea que se desprende del texto, del poema que hemos leído? A ver, veamos las alternativas, ¿no? El tono grandilocuente lleno de metáforas. A ver, grandilocuente significa que es un lenguaje muy elevado, muy culto, muy difícil, con palabras rebuscadas. Y este poemita es sencillo. Aquí no hay cosa complicada, se entiende lo que dice la poeta, ¿no? Con palabras pues de uso cotidiano, ¿no? Incluso no hay metáfora compleja, ¿no? Descartamos no es grandilocuente. Es un lenguaje sencillo más bien, ¿no? La B, exaltación de la individualidad femenina. O sea, se elogian los sentimientos femeninos, ¿no? No, pues aquí no hay sentimentalismo femenino. A pesar que la autora del poema es una mujer, ¿no? Tú no puedes decir que este poema es feminista o que en todo caso expresa sentimiento femenino, ¿no? Hay que aclarar algo también, chicos. Una cosa es el autor y otra cosa es la voz poética. No es lo mismo, ¿eh? Es como en la narración. Hay un autor y hay un narrador, que no son lo mismo. Igual acá, hay una poeta o un poeta y hay una voz poética, que no necesariamente son lo mismo. Por ejemplo, el poema puede ser triste. La voz poética expone un sentimiento triste. Y el poeta puede estar matándose de risa, ¿sí o no? ¿Ya? No es lo mismo. No es lo mismo
el autor que la voz poética. Ya, entonces aquí no se nota el sentimiento femenino, ¿no? Además, Blanca Varela nunca es sentimental. ¿Ya? La C, mirada escéptica y pesimista frente a la vida. Mirada escéptica, o sea, una mirada sin esperanza, nada va a cambiar, la vida es cruel, ¿no? Y eso, ¿no? Va de la mano con el pesimismo, pues, ¿no? Es cierto, al decir que siente la boca amarga, que le duelen los ojos, que su vida pasó coronada por moscas, es una mirada, pues, escéptica y pesimista, ¿no? Ante la vida, ¿correcto? Más o menos la misma mirada que tiene Ribeiro en sus cuentos. Claro, Ribeiro también tiene esa mirada escéptica de que nada va a mejorar, todo es un fracaso, ¿no? ¿No? Entonces, eso era común porque en esta época ah, influenciaba mucho la filosofía existencialista, ¿ya? Entonces, la clave finalmente es la C de cerebro. La C. Ya, bien clave la C. Siguiente pregunta. A ver, pregunta 8. Ya, esta pregunta es sobre los gallinazos sin plumas de Ribeiro. Dice, ¿qué se puede inferir de este fragmento de los gallinazos sin plumas? Siempre leo lo que me piden y luego paso al texto. Y a ver, el texto dice, nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. No, gritó Enrique tapándose los ojos. No, no. Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. El abuelo no respondía, ¿no? Ya, ¿qué se puede deducir de este fragmento? Ya, estamos chicos ahí frente a la parte, la escena en que el abuelo, pues, no, este malvado abuelo, ha entregado el perrito, la mascota, al cerdo Pascual para que lo devore. Y el niño lo descubre, ¿no? El niño pregunta por su perrito, ¿dónde está Pedro? Y ve al chiquero y ahí estaba Pedrito devorado por Pascual, en medio del lodo, del barro. Aún quedaban las piernas y el rabo, ya, o sea, ya lo estaba terminando de comer, ¿no? Y el niño grita, no lo quiere aceptar, no lo quiere creer, ¿no? Grita, llorando, tapándose los ojos, grita, no, 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 no. Le reclama al abuelo, el abuelo no lo quiere mirar ni le responde nada, ¿no? Ya, fragmento muy, muy dramático. Esta es la parte más dolorosa de la historia, ¿no? A ver, ¿qué se puede inferir de lo leído? Básicamente la escena del chancho que está devorando al perrito, ¿no? Ya, a ver, aquí también conviene siempre trabajar con las alternativas, ir descartando, ¿no? A ver, Pedro es una víctima del mundo rural que oprime al inocente y desvalido. Pedro es el perrito, ¿no? Es una víctima del mundo rural. El mundo rural es el mundo campesino, el campo. Aquí Pedro es víctima del cerdo, y tú sabes que el cerdo representa al mundo urbano, a la gran ciudad que sacrifica, ¿no?
Entonces, Pedro no es víctima del mundo, pero es mundo también escéptica del autor. La actitud del abuelo representa la mirada escéptica del autor. Bueno, el abuelo, ¿qué hizo? Le dio la mascota de los chicos al cerdo para que se lo coma. ¿Eso representa la mirada escéptica del autor? No, la mirada escéptica se nota siempre, ¿ah?, con el fracaso de los personajes, ¿ya? Es así la idea. La mirada escéptica del autor se nota porque los personajes tienen un plan, un sueño y no les sale, fracasa. El hecho de que el abuelo le dé la mascota al chancho no tiene que ver con eso. Simplemente, como su chancho tiene hambre, y él quiere venderlo, quiere engordarlo, le da la mascota para que se lo coma el chancho, ¿no? No tiene que ver con la mirada escéptica del autor. Ya dice, con la muerte de Pedro mueren todas las esperanzas de Enrique de salir de la miseria. Mm, ¿Acaso Pedro, el perro, era la esperanza de salir de la miseria? No, pues no. Pedro no representa eso. Por tanto, su muerte no tiene que ver con la idea de salir de la miseria, ¿no? La D, el cerdo pascual es una alegoría, o sea, un símbolo de la voracidad que muestra el sistema capitalista. A ver, ponte a pensar, pues, ¿no? Este cerdo, por culpa de este cerdo, estos niños tienen que ir a buscar comida, tienen que trabajar, y ojo que no les pagan, ¿ah? Ellos no reciben ningún pago, más bien reciben maltrato, ¿no? Trabajan sin pago, maltratados, eso es explotación, ¿sí o no? Entonces este chancho provoca la explotación de estos niños. Este chancho es voraz, arrasa con los desperdicios, arrasa con el perro, incluso al final arrasa con el propio abuelo, ¿sí o no? Mm, Entonces sí se puede decir que este chancho también es una alegoría del sistema capitalista que provoca explotación y es voraz, ¿no? Correcto, esa es la clave, ¿ah? Esa es la clave. Letra D. Muy bien. Ajá, Cristín, muy bien, dijiste la D, excelente, esa es la clave. Sigamos, pregunta, allá. Las preguntas que vienen son sobre generación del 60. La generación del 60, donde destacó Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, ¿sí? Los años 60. Ya, a ver, ¿qué diferencia hay entre Vargas Llosa y Ribeiro en su estilo, en su narrativa, ¿no? Mira, ellos tienen algo en común, ¿no? Los dos hablan de la ciudad, los dos son narradores urbanos, además, los dos son realistas, ¿no? Pero hay una diferencia en cuanto al estilo, a la forma de contar, ¿no? ¿Ya? Si tú comparas el estilo narrativo, Ribeiro tiene un estilo tradicional. Ribeiro te cuenta la historia en orden, sigue un orden lógico, ¿ya? Usa la narración, la descripción, o sea, Ribeiro no te usa monólogos interiores, ni flashback, ni nada de complejidades técnicas. Es fácil leer a Ribeiro. En cambio, Vargas Llosa, su narrativa, sus novelas son pura técnica, ¿no? Abundan los monólogos interiores, los flashbacks, los, las cajas chinas, los vasos comunicantes, ¿no? Él es un experto en técnicas. Nadie lo supera, ningún autor dentro ni fuera del país. Incluso algunos dicen que él es el mejor del mundo en esto de el manejo de las técnicas narrativas modernas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hace pues que él sea muy, digamos, respetado en el ámbito intelectual, en el ámbito de los lectores que buscan cosas nuevas, ¿no? Narraciones con técnicas modernas, ¿ya? Entonces, Varallosa se distingue por eso, por sus innovaciones técnicas en la novela. Y eso se aplica en La ciudad de los perros, que está cargada pues de monólogos, se alternan varias historias, se hacen flashback, por tanto aparecen escenas en el presente y escenas en el pasado, ¿no? Tiene cajas chinas, o sea, una historia dentro de otra historia, tiene vasos comunicantes, ¿no? Personajes que
conectan varias historias, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no? Y lugares, ¿no? Entonces él se distingue por eso, ¿ya? Ahora, Vargas Llosa además es un autor que en sus novelas utiliza diversos tipos de registros lingüísticos o diversos tipos de lenguaje, ¿no? Maneja el lenguaje sociológico, lenguaje político, lenguaje periodístico, lenguaje humorístico, lenguaje juvenil, ¿no? Se desplaza muy bien en el idioma, ¿no? Maneja un tipo de lenguaje según el tema que va a tratar, ¿no? Sí. Y esta novela que estamos aquí observando, esta imagen, ¿no? Es la obra pues que lo catapultó a la fama, ¿no? La ciudad de los perros, que se publicó en los años 60, lo hace internacional, es más, inicia este fenómeno comercial llamado boom latinoamericano, ¿no? El boom de la novela latinoamericana, ¿no? Y una novela que tiene un tema interesante también, ¿no? Basado en su propia experiencia, ¿no? Eh, una novela de crítica al autoritarismo de la enseñanza militar, ¿sí? Una crítica a esos métodos impositivos y agresivos de la enseñanza militar, ¿no? Donde todo está destinado a obedecer órdenes, ¿no? Todos tienen que obedecer órdenes y punto. Las órdenes no se discuten, ¿no? Caso contrario, severo castigo, ¿no? Así los formaban a esos estudiantes, ¿no? Con mucha rigidez, con mucha disciplina férrea, ¿no? Y lógicamente ante ese sistema eh, autoritario va a haber rebeldía de parte de los alumnos, ¿no? Surgen pandillas en el colegio, los chicos rompen las reglas, algunos escapan del colegio también, ¿no? Entonces va a haber rebeldía contra el sistema autoritario militar, ¿no? Y hay otros temas interesantes también, se habla mucho del machismo, se habla de la discriminación social y racial, porque en este colegio estudian alumnos de todas las clases sociales, de todo, de diferentes procedencias y orígenes, ¿no? Hay chicos que son de la sierra, otros son de la selva, otros son de la costa, algunos son de clase alta, otros de clase media, de clase baja. O sea, aquí se juntan personajes de todos los ambientes, ¿no? O sea, el colegio militar es como una ciudad de Lima en pequeño. Así como en Lima hay muchas clases sociales, hay diferentes razas, diferentes orígenes, ¿no? Igual ocurre en el colegio militar Leoncio Prado, ¿no? Bien, vamos a revisar preguntas sobre este otro tema. ¿Ya? A ver, ahí está la pregunta 9. Dice, respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la obra de Mario Vargas Llosa. Marque la secuencia correcta. A ver, me dice si es verdadero o falso, ¿ah? La primera, la dramática de Mario Vargas Llosa es de carácter neorrealista. Ya, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Ya, Vargas Llosa es neorrealista. Claro. O sea, él es realista urbano igual que Ribeiro. Aborda el tema de la ciudad. Pero hay un detalle. Si lees bien, dice la dramática. La dramática se refiere a las obras de teatro, obras teatrales, ¿sí o no? Vargas Llosa es novelista, ¿ya? No, él hace novelas, pues, ¿no? También tiene por ahí alguna obra de teatro, pero eso no es pues lo dominante en su literatura. Él escribe novelas y sus novelas son neorrealistas, ¿no? Su dramática no, su dramática tiende a ser jocosa más bien, ¿no? Ya, entonces, la primera, chicos, es falso, ¿ah? Por este detalle de la dramática. Si fuese narrativa, ahí sí estaría bien, ¿ya? Su narrativa es neorrealista, eso sí es cierto, correcto. Aquí hay un error. 2. Logra superar el narrador omnisciente con la narración objetiva. Claro, habíamos dicho que él utiliza técnicas novedosas. El narrador omnisciente es algo tradicional, algo clásico, algo antiguo. Él supera al narrador que todo lo sabe y prefiere la narración objetiva. ¿Qué significa eso? Que él enfatiza las
acciones de sus personajes. Enfatiza la descripción detallada de los... ¿ya? Entonces, él incide más en las acciones y en los detalles del ambiente. Eso es narración objetiva, pues. O sea, no va a los sentimientos de los personajes, ¿no? Enfatiza sus acciones, ¿no? Hechos externos. ¿Está bien eso? 3. Su estilo particular está definido por el uso de un solo lenguaje. Un solo lenguaje, eso es falso. Más bien, él maneja diversos tipos de lenguaje, diversos registros lingüísticos, ¿no? 4. Es un asimilador e innovador de las técnicas modernas del relato. Claro, eso es lo que lo distingue de los demás, ¿no? Vargas Llosa asimila y utiliza técnicas novedosas, técnicas modernas de relato. Correcto. 5. Su narrativa se sustenta en el legado de técnicas regionalistas. Técnicas regionalistas. Chicos, el regionalismo utiliza técnicas tradicionales, ¿ya? Esa literatura del mundo campesino, ese es el regionalismo, ¿no? Usa narración lineal, narrador omnisciente, descripción, diálogo, pero no usa técnicas modernas. Y Vargas Llosa, pues, usa técnicas más bien vanguardistas, ¿sí? Vanguardista, no regionalista. Para que sea cierto, debería decir vanguardista, ¿no? Regionalista implica que es falso. Ya pues, finalmente la clave era, así es, muy bien, sale la A, letra A, la secuencia es falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Muy bien. Ya, ahí, entonces, en resumen, Vargas Llosa es neorrealista, pero en narrativa. ¿Ya? ¿Qué más? Supera al narrador omnisciente y prefiere el narrador objetivo, que se centra en las acciones externas, ¿no? Utiliza varios tipos de lenguaje. Asimila técnicas modernas, técnicas vanguardistas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, quedamos con la clave A de avión. Ya, siguiente pregunta. 10. Con respecto a la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa correcta. A ver, solo una es correcta. Respecto a la temática, respecto al ambiente que describe esta novela, ¿no? Listo, listos. A ver qué dicen. Los leo, chicos. Que solo Cristín nomás. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Los demás manden sus claves. Mándate, nomás no importa que te equivoques, porque puede ser que tú tengas un punto de vista y ¿cómo se llama? Hay que aclararlo, ¿no? Ya, a ver, veo las claves, me dicen, algunos me dicen la D, también vemos una clave C, ya, entre la D y la C, ¿no? Ujú. A ver, la D dice, el conflicto entre el espacio marginal y oficial.
conflicto entre el espacio marginal y oficial. Esto como que nos suena más a Ribeiro, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Ribeiro plantea el conflicto entre mundo oficial y mundo marginal en sus cuentos. Ya mira, en este caso del colegio militar, eh, el espacio es solamente el colegio militar, pues, ¿no? Bueno, hay momentos en que describen Lima, el centro de Lima, ¿no? O algunos distritos, pero no hay una visión de estos espacios marginales, ¿no? ¿No? El espacio dominante aquí es el colegio militar, donde se reúnen alumnos de diferente clase social, pero aquí todos son eh, cadetes, alumnos que reciben una formación en común, ¿no? ¿Ya? Sin importar sus orígenes o clases sociales, ¿no? Entonces, no es el tema o no es la idea resaltante mostrar el conflicto entre espacios marginales y oficiales. ¿No? Espacios marginales son de los desplazados sociales, los más pobres, ¿no? Y espacio oficial se refiere a un lugar o un espacio donde hay privilegios, una vida más cómoda, ¿no? No es el tema, ¿no? No es el tema de esta obra. Ahora, la C, la pandilla juvenil como rebeldía al autoritarismo militar. Esto sí es visible en la obra. Ten en cuenta que el tema principal de esta novela es la crítica al autoritarismo de la enseñanza militar, ¿no? Y ante ese autoritarismo se produce la rebeldía de los alumnos. Y un síntoma de esto es la formación de una pandilla en el colegio, liderada por el Jaguar. ¿Cómo se llama esa pandilla, chicos? A ver quién lo dice. La pandilla del Colegio Militar Leoncio Prado, el Círculo, exacto. El Círculo, bien Angelo, el Círculo, ¿no? El Círculo es una pandilla realmente porque ellos eh, van a violar las reglas del colegio, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el círculo roba exámenes y los trafica entre los alumnos. El círculo introduce botellas de licor y cigarrillos al colegio, ¿no? Los del círculo les enseñan a escaparse del colegio trepando un muro, ¿no? Los del círculo organizan peleas en el colegio, así, ¿no? Ellos son como los líderes, ¿no? Los de la rebeldía, ¿no? De la rebeldía, ¿no? Entonces, el autoritarismo militar genera, pues, que se den estos hechos de rebeldía, ¿no? Eh, Cómo se da en el círculo, y no solamente el círculo, sino ya los demás se contagian también. Los demás también se van rebelando, ¿no? Tomando como modelo al círculo, ¿no? Bien, esa es la respuesta, ¿ya? La clave correcta es la C. Profe, ¿no puede ser la visión negativa de Lima a través del colegio militar? Visión negativa de Lima es una visión crítica, ¿no? Eh, Y en realidad, en esta novela lo que se critica no es a la ciudad de Lima. Lo que se critica es el autoritarismo de la enseñanza militar. O sea, ese sistema donde te dicen las órdenes se acatan, no se discuten, obedece y punto, si no castigo, ¿no? Es el autoritarismo, pues, ¿no? Que se difundía en el colegio militar, ¿no? Bien, a ver, siguiente pregunta. El escenario de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa es el Colegio Militar Leoncio Prado, que representa, ya completa este enunciado sobre la idea, el Colegio Militar Leoncio Prado representa, a ver, un minuto para pensar y envíen sus claves, ¿no?
Ya, listos, listos. A ver, los leo. Me dicen la 11, la D, la D, la D. La D dice, una alegoría que exalta a los sistemas autoritarios de enseñanza militar. Esa no es la respuesta. No, no es. Me imagino caritas tristes. Profesor, ¿por qué no es? Si usted dijo que ahí se habla del autoritarismo de la enseñanza militar, sí, pero mira lo que dice, exalta. ¿Qué es exaltar? Exaltar es elogiar, es alabar, ¿ya? ¿Se alaba el autoritarismo? No, se critica, ¿ya? Cuidado con los detalles. Seguramente leíste así rápido, ¿no? Y más te fijaste en esto de sistema autoritario. Eso pasa en los exámenes de admisión, ¿ah? Tienes que enfrentar el examen así con mucha, ¿no? Serenidad, tranquilidad, lees así pausado, no, no tienes por qué correr, ¿no? Porque cuando uno lee más así apurado, ¿no? Suele pasar esto de que te comiste una palabra y pensaste que era la clave, ¿no? Entonces, no era la DEA. A ver, revisemos las otras opciones. La A dice, ten en cuenta la premisa, el colegio militar, Leoncio Prado, que representa un espacio urbano donde aparecen personajes de distintas clases sociales. ¿Eso es cierto? Claro que es cierto. El colegio militar representa un espacio urbano. Este colegio no solamente está en Lima, sino que representa Lima. ¿Por qué? Porque así como en Lima hay personas de todas las clases sociales, ¿no? Claro, en Lima hay pues sectores de clase alta, de clase media, de clase baja, ¿sí o no? Igual pasa en el colegio militar. Se juntan alumnos de distintas clases sociales. Por ejemplo, de clase alta son Alberto Fernández, el poeta, el brigadier Arróspide, que vive en San Isidro, el poeta vive en Miraflores. De clase media, por ejemplo, es el cadete Ricardo Arana, el esclavo que vive en Lince, ¿ya? Él no es rico, tampoco es pobre, es de clase media, ¿no? ¿Ya? Eh, Después tenemos al Jaguar. El Jaguar sí es de clase baja. Él viene de una barriada, ¿no? Localizada en el Callao. No estoy diciendo que el Callao sea una barriada, porque el Callao es inmenso, tiene zonas también exclusivas, ¿no? Y también tiene sus barriadas, ¿no? Entonces el Callao viene de una barriada en el Callao, ¿no? Entonces se juntan alumnos de diferentes clases sociales, diferentes orígenes. Eso es cierto, ¿ya? La B, no, pues dice, el individuo alcanza su desarrollo personal, o sea, logra sus metas, sus sueños, se siente satisfecho, no, ahí se siente pues oprimido, porque es un ambiente muy, muy rudo, muy agresivo, ¿no? Muy violento, ¿sí o no? Representa al Perú donde viven armónicamente individuos de distintas razas. Armónicamente, no, en este colegio, así como en la ciudad de Lima, hay mucho racismo, ¿no? No es que vivan armoniosamente las distintas razas que convergen en el Perú, ¿no? Y entonces la clave era solamente la A, ¿ya? Incluso no solamente de distinta clase social, ¿ah? En el colegio militar se reúnen alumnos de distintas razas, ¿no? De distintas psicologías, ¿sí? Es como una ciudad de Lima en pequeño, ¿no? Muy bien. Y por acá la pregunta 12, ¿cuál es el tema central de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa? Otra gran novela de Vargas Llosa es Conversación en la Catedral, ¿ya? Esta es una novela de tipo político. ¿Por qué? Porque cuestiona un tipo de gobierno, esos gobiernos donde no hay libertad de expresión, esos gobiernos impuestos por la fuerza, donde por protestar u oponerte te persiguen, te encarcelan, te torturan. ¿Cómo se llaman, chicos, esos gobiernos?
donde no hay libertad de expresión. ¿Ah? ¿Cómo se llaman esos gobiernos? Así es, Ángelo. Más preciso, ¿no? Dictaduras, dictaduras. Esta es una novela que ataca una dictadura en el Perú. Una dictadura que la vivió Mario Vargas Llosa cuando estudiaba en San Marcos. ¿Ya? Una dictadura de los años 50. Ya, pues por historia tú sabes que en los años 50 gobernaba Odría, Manuel Odría, el ochenio, ¿no? Que gobernó 8 años, pues, ¿no? Ya, entonces esta novela es una crítica a la dictadura de Odría, ¿ya? Bueno, en realidad tiene dos historias, ¿no? Una historia habla, la primera historia habla de la vida personal de Santiago Zavala, que es un joven periodista, ¿no? De sus frustraciones, sus fracasos, y la otra historia es la vida política del Perú, donde se describe pues toda la violenta represión del gobierno de Odría, donde se habla de la corrupción de las esferas de poder, ¿no? ¿Ya? Entonces de ahí deducimos el tema. Lo central es la crítica al régimen dictatorial de Odría, ¿no? Que fue un gobierno militar, ¿no? Un gobierno militar muy represor, donde se colocaron espías en todos los lugares, en las universidades, en las fábricas, en las calles, ¿no? Para informar quiénes estaban en contra del gobierno, quiénes planeaban, pues, ¿no? Una marcha o un golpe de Estado también, ¿no? Entonces se sofocaba, se atrapaba, se encarcelaba, se torturaba para que el gobierno continúe, no haya oposición, ¿no? Ya, entonces, bajo esa idea, pues hay un tema central, ¿no? De todas las opciones que me dan, de todas las opciones que veo ahí, el tema vinculado a conversión de lateral es la corrupción de los militares durante el ochenio de Odría, ¿sí? El ochenio de Odría. ¿Hubo corrupción? Claro que hubo corrupción. O sea, aparte de la violenta represión contra los que se oponían o criticaban al gobierno, había corrupción pues en esas esferas, ¿no? eh, el hecho del enriquecimiento ilícito, ¿no? Del presidente y sus allegados militares, el hecho pues de malos manejos en el poder, ¿no? El hecho pues de reelegirse, ¿no? En fin, ¿no? Entonces todo eso pues es parte del sistema de corrupción de aquella época. Bueno, no estoy diciendo tampoco que Odría pues fue lo peor, pues no, 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 no. Porque el gobierno de Odría tuvo cosas positivas también y cosas negativas, ¿no? Lo positivo fue las obras de modernización en Lima, se construyeron muchos colegios y hospitales, ¿no? Le dieron el voto a la mujer también, ¿no? Pero lo otro, pues también no se puede tapar, ¿no? Hubo corrupción, hubo crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Encarcelamientos de estudiantes universitarios, ¿no? Que por oponerse, ¿no? Sufrieron, pues, ¿no? La violencia dictatorial, ¿no? Bien, entonces es la idea, ¿no? Respuesta entonces de dedo. ¿Listo? Bien. Chicos, quería que también participen, ya para ir terminando, en una prueba que he preparado, ¿ya? Es una prueba, mm, una prueba Quizzes, ¿ya? Que he preparado para complementar esta sesión. Ya, se lo voy a convertir en enlace para que puedan participar en esta prueba, ¿no? Sobre puntos que hemos tratado, pues, ¿no? En esta sesión. A ver, un ratito. Ah, ya te encontré. Aquí estás. Ya, entonces voy a compartir el enlace.